Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a trabajar sobre la litografía de Rosas y Oribe. Para contextualizarnos mejor, primeramente vamos a comenzar definiendo lo que es una litografía y en qué consiste. A fines del siglo XVIII fue dada a conocer en Europa una nueva técnica de estampación, denominada litografía. Se extendió rápidamente por el hemisferio occidental. Comenzó a desarrollarse en los Estados Unidos y alcanzó el Río de la Plata, primero a Buenos Aires a partir de la década de 1820 y posteriormente arribó a Montevideo a partir de 1830. La litografía fue una contribución esencial a la contemporaneidad rioplatense y aportó enormemente a la cimentación de una identidad local y a su vez también aportó al sentimiento de valorización de lo autóctono. Fue un soporte para expresar la devoción por héroes políticos y también un soporte para expresar el sentimiento de nacionalidad imperante en este periodo. Su utilización fue útil para la construcción y la conservación de la historia. Algunos acontecimientos trascendentes de los conflictos políticos en este periodo, como la Guerra Grande, fueron impresos y copiados a lo largo del siglo. Las litografías representaron también la transmisión de ciertos mensajes que no podían ser transmitidos de forma directa y se representaban de forma indirectamente, con ciertos tonos burlones en algunos casos, satíricos en otro, y fueron utilizados también como soporte para representar personajes de la oposición. La alianza entre Rosas y Oribe se va a traducir en una litografía macabra. La campaña contra Rosas y Oribe. Uno de los aspectos más ricos e interesantes de la litografía montevideana de la primera mitad del siglo XIX lo constituyen las estampas y periódicos ilustrados que tratan sobre el gobierno de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, las figuras que lo rodeaban y sus aliados. Ya desde el año 1839 se editaron una serie de periódicos, los cuales eran elaborados por exiliados argentinos residentes en Montevideo o también por habitantes uruguayos, quienes estaban en contra del gobierno de Rosas y solían caracterizar al gobernador argentino como horrendo tirano. Se lo describía también como un personaje monstruoso y a su vez también utilizaban denominaciones para referirse a los aliados de Rosas, que posteriormente sería Oribe, a quien reconocían como el cortador de cabezas. Más adelante veremos el por qué adquiere Oribe este mote. Guerra Grande. La Guerra Grande es un conflicto fundamental para poder comprender el porqué de la elaboración de esa litografía de Rosas y Oribe. La Guerra Grande comenzó en el año 1839 y se extendió hasta 1852. Durante 8 años el país estuvo azotado por la lucha. La Guerra Grande fue un gran conflicto ligado a la configuración de las nacionalidades en el Plata. Básicamente en este conflicto, se discutieron las fronteras entre los estados. Por otro lado, se discutió también la navegación de los ríos y la circulación de ellos, y también la defensa soberana ante el intervencionismo extranjero, franco-inglés precisamente. Figuras claves en este conflicto de la Guerra Grande tenemos por un lado Manuel Oribe y por el otro el argentino Juan Manuel de Rosas. Manuel Oribe, oficial artiguista, combatiente contra el imperio colonial español y contra la invasión portuguesa y la ocupación brasileña,
militar de alta efectividad. Fue ungido segundo presidente constitucional de la República Oriental del Uruguay. En el ejercicio de esa misión como presidente, sentó las bases de lo que sentía por el Estado, en un país en el que estaba todo por hacer. Esta cita me resultó muy interesante, es de Maistegui. Después, al final, vamos a incorporar la bibliografía para que puedan desarrollar este punto. Oribe participó en la Guerra Grande, aliado al restaurador Juan Manuel de Rosas, padeció años de exilio y regresó en 1855 para apoyar al gobierno legal, encabezado por su enemigo Venancio Flores. Al iniciarse la vida independiente de la República Oriental del Uruguay, ya la figura de Oribe era reconocida. Era una ya de las más influyentes en el territorio oriental. Fue jefe del Regimiento de Dragones Libertadores y capitán del puerto de Montevideo. Considerado un hombre de orden, un hombre respetuoso de la ley, y este mote, respetuoso de la ley, esto se debe a que un amigo de él, Lavalleja, se sublevó en el año 1832 contra el presidente constitucional Fructuoso Rivera. Sin embargo, Oribe no siguió a su amigo y se mantuvo del lado de las instituciones. Es por este mismo hecho, y otros tantos, que se lo reconoce como un hombre respetuoso de la ley. Por esta decisión, Oribe fue muy querido, muy apreciado por el presidente Fructuoso Rivera y le otorgó varios cargos importantes, como por ejemplo comandante general de armas, ministro de Guerra y Marina, y también le otorgó el cargo de brigadier general. El 1 de marzo de 1835, Oribe fue electo presidente de la República, votado en el Parlamento por unanimidad. Para ese entonces, Oribe tenía 43 años. Según algunos autores, era una persona muy fuerte, una persona muy intelectual. Se encontraba en la mejor etapa de su vida, cuando obtuvo el cargo de la presidencia de la República. Designó a Rivera comandante general de la campaña, pero las relaciones entre el caudillo Rivera y Oribe, que también era un caudillo, se comenzaron a deteriorar rápidamente cuando Oribe, ya electo como presidente, ordenó la investigación de las cuentas del periodo anterior. Había algo a él que no lo cerraba económicamente hablando, y se dio cuenta de que esas cuentas estaban impregnadas de corrupción, eran caóticas. Otra de las diferencias que tuvo con Rivera, con el otro caudillo, se relacionó con la actividad antirrocista de los emigrados argentinos, que Rivera durante su gobierno habría tolerado, pero Oribe reprimió con fuerza. Ante las constantes protestas con el otro caudillo, procedió a anular el cargo que le había otorgado y poco tiempo después se lo concede a su hermano Ignacio Oribe. Fue esta actitud del caudillo Oribe lo que despertó en Rivera el enfurecimiento, pues lo consideró como una ofensa a su persona y como una traición el hecho de que le haya otorgado el cargo a su hermano cuando ya se lo había otorgado a él, y por lo tanto decidió levantarse en armas en el 1836 contra el nuevo presidente. Bueno, tras esta propuesta, Oribe ordenó que las tropas del gobierno usasen una divisa blanca en la que con letras azules y grandes se escribiera "Defensor de las leyes". A partir de ese momento, los oribistas fueron conocidos como blancos. Dos grandes colectividades se formaron tras este conflicto. Por un lado, las divisas blancas, y por otro lado están las divisas coloradas. Barrán, en su libro Uruguay, Pastoril y Caudillesco, menciona perfiles correspondientes a cada una de estas divisas o partidos.
Por un lado, la divisa colorada ofrecía una imagen más bien urbanizada y aceptaba de forma más placentera las corrientes liberales europeas. Por otra parte, el Partido Blanco, enraizado en el medio rural y totalmente resistente a las intervenciones franco-inglesas. La divisa blanca y la divisa colorada se enfrentaron en la reconocida Batalla de Carpintería en septiembre de 1836. En esta batalla es vencedor el Partido Blanco y posteriormente en las batallas de Yucutujá y el Palmar, la divisa colorada es vencedora por encima de los blancos. Este, esta derrota a Oribe cambia totalmente las estructuras y el gobierno padece el bloqueo marítimo de una flota francesa. Ante este bloqueo, Oribe toma la decisión de resignar la presidencia y se marcha a Buenos Aires a exiliarse allí, acompañado de sus principales colaboradores. Barran menciona que fueron aproximadamente 300 hombres los que se marcharon con Oribe a Argentina. A pesar de su retirada, su gestión de gobierno fue considerada incluso por algunos enemigos como una gestión progresista, con la figura de este caudillo como una figura honesta, una figura rigurosa y por sobre todo se sigue resaltando su respetuosidad ante la ley. Bien, por otro lado tenemos al gobernador argentino Juan Manuel de Rosas, nacido en el año 1793 y fallecido en el 1877. Dejamos una cita de Barran que dice: "La lucha entre unitarios y federales adquirió contornos dramáticos en el año 1828. La muerte del gobernador federal de la capital, Manuel Dorrego, aumentó el enfrentamiento entre los dos partidos, los unitarios y los federales. Tras la muerte de Dorrego, Juan Manuel de Rosas es elegido gobernador en la provincia de Buenos Aires. Rosas, estanciero y saladerista, poseía una de las más grandes fortunas territoriales de la provincia. Fue el sostenedor del Partido del Orden contra la anarquía y pretendió restaurar las leyes, volver al único orden conocido, es decir, el viejo orden colonial. En cuanto a las características de su política, bueno, Rosas llevó adelante un gobierno autoritario. Principalmente su principal objetivo fue el de aniquilar eh, el partido contrario, en particular el unitario. Esto se debe, bueno, como manera de unificar la nación y tratar de llevarle al orden. Un orden llevado de una forma dictatorial, siendo el terror uno de los métodos principales que Rosas utilizó para llevar adelante ese proyecto que él tenía. Se negó, a su vez, a organizar constitucionalmente el país, pues él defendía fervientemente la autonomía de las provincias. A su vez también defendía la soberanía argentina. La alianza entre Rosas y Oribe, la llegada de Oribe a Buenos Aires despertó entre estos dos personajes la alianza. Al llegar Oribe a Buenos Aires, Rosas lo reconoció como un presidente legal del Uruguay y le ofreció el mando del ejército de la Confederación Argentina, que Oribe aceptó. Se inició así la fase más discutida de la larga trayectoria del caudillo. ¿Por qué puse esto? Bueno, esto tiene que ver también con la actitud moral que va a ser bastante criticada de Oribe al formar después la alianza con el gobernador eh, Rosas. Esa postura que él tenía de respetador de la ley, una persona seria, se va a ver cuestionada al aliarse con el argentino.
Fueron tiempos de odio y ensañamiento en los que